Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Parquemet te invita al Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago. Ven con tu curso o tu institución y participa de la variada oferta de programas educativos que hay para ti. Programa tu visita en parquemet.cl y descubre la experiencia que ofrece este mágico lugar. Esto es en Camino a la Pirámide 6000 Huechuraba. Más información en redes sociales @parquemetmimbu. El diploma en transformaciones sociales dirigido por Alberto Mayol ha sido diseñado para entender el cambiante mundo actual. ¿Quieres saber más? Visita www.lafacultad.cl o participa de la reunión abierta del jueves 7 de abril a las 20 horas pidiendo acceso al elpoderimporta@gmail.com. Penguin Random House junto a Radio La Clave te invitan a concursar por los mejores libros que te presentamos semana a semana acá en Combinación Clave. Para participar solo debes seguir y mencionar a @penguinlibroscl y a @Radio La Clave en Twitter y contarnos por qué quieres ganar el libro que estamos sorteando. Descubre más títulos en www.penguinlibros.com. El libro de esta semana se llama Desobediente y es el libro sobre la vida de la futbolista Fernanda Pinilla Roa. Fernanda es desobediente, ella lo dice, y cuando se declara desobediente es porque conoce los riesgos de serlo, lo plantea en el prólogo Natalia Valdebenito. Desobediente está ya disponible. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Ya estamos con nuestro panel de día miércoles. Francisco Martorell. Pancho, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás tú? Un gusto saludarte. Y el Coso Nostro, Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Oye, tu seminario sacó, pero titulares al tiro, Alberto, ¿eh? Porque sí. Se fueron a la yugular de la ministra del Interior, digamos, según lo que estuve leyendo. Hicimos un análisis un poco duro, bueno, creo que realista, pero bueno, era un hecho que nos parecía que había que remarcar, dado lo que ya sumando varias semanas es distinto el escenario, ¿no? Ahora, el Ministerio del Interior ha tenido prácticamente incapacidad de enfrentar sucesos de todo tipo en términos de seguridad pública y de revuelta, que hace que, a ver, ¿quién fue el último ministro del Interior que te parece que haya tenido una performance relativamente destacada, digamos? No, yo creo que efectivamente. Lo que pasa es que aquí el problema es el siguiente. Ya había una experiencia de un proceso de transformación que había fracasado desde el Ministerio del Interior con el caso de Peña y Lillo, y esas lecciones se podían aprender, ¿no? Se podía avanzar sobre aquello. Obviamente no son un ejemplo los Fernández, los Burgos, los Chadwick, porque evidentemente no era algo que fuera útil para poder entender cómo había que comportarse, porque ellos llegaron más bien a contener el proceso y no a impulsarlo. Lo que pasa es que la estructuración de las decisiones, con las dificultades que hay, que son enormes, eso no cabe ninguna duda, sí, es el ministerio más difícil, pero la necesidad de estructuración política que requiere y la necesidad de estructurar decisiones respecto al tema Carabineros, fundamentalmente, requería un diseño. Y la ausencia de ese diseño es lo que se echa de menos. El hecho de estar todos los días tomando decisiones habla mal del escenario y genera entonces una situación en la cual... Porque, por ejemplo, además que hay un tema de carácter. Yo creo que, por ejemplo,
Boric ha sido un presidente que ha tenido un gabinete político que hasta el momento no ha estado a la altura, pero él se maneja en un cierto nivel cuando aparece. Él, por ejemplo, ha hecho cosas disonantes, pero las hace con carácter. O sea, él ha defendido que están en contra del quinto retiro. Su ministro de Educación sale a defender que las clases deben estar en los colegios, que se habían equivocado al respecto, relajar las medidas COVID, criticar la convención. Es decir, el gobierno, que no tiene mucha forma, Boric sí la tiene. Él demuestra un carácter. Eso, por lo menos, en un escenario como el que está, ayuda a vertebrar un poco la situación. Pero en el caso del Ministerio del Interior, una gracia que tenía Isquia Siche era justamente que tenía este impulso, este ímpetu, esta capacidad de confrontar, esta capacidad de mostrar carácter, y eso no lo ha tenido. Si a eso se le suma que no se ve un diseño, bueno, la situación se vuelve muy compleja. ¿Tú cómo los ves esto, Pancho? Similar, lo decíamos el otro día, hay ministerios que están dando el ancho, bien, funcionando, que se están anticipando a los problemas, que están reconociendo también, como ocurrió ayer con educación, algunos aspectos el cual tenían otro discurso, pero en Interior la estrategia, el diseño, ha sido de reacción, y eso justamente después de lo ocurrido con la visita a la Araucanía, donde fue atacada la comitiva de Isquia Siche. Entonces, a partir de ahí como que quedó medio y es donde no se ha notado el fiato. Ahora, claro, si uno lo analiza y con lo que está pasando, y lo nombró recién Alberto, todos los ministros que de alguna manera han naufragado en los primeros meses o en sus periodos de adaptación son grandes. Acuérdense, y si volvemos atrás en los ministros, acuérdense lo que pasó a Germán Correa, digamos, que en septiembre ya estaba fuera. Es decir, es un ministerio muy complicado y además hoy día mucho más complicado porque hay tres elementos que se juntan y que otros ministros no tuvieron que pelear, al que se suma que es la migración. Entonces, todo eso hace que obviamente si el diseño te fracasa al comienzo y después empiezas a reaccionar y no eres capaz de enfrentar los problemas que se vienen y proyectar los líos, bueno, obviamente que va generando una debilidad del gobierno, obliga al presidente a hacer un cambio de estrategia. Acuérdense que el presidente los primeros 15 días era un poco empoderar a los ministros, ¿no? Y efectivamente ahora sale a responder, e incluso cometiendo algo que uno podría decir que generalmente en política internacional no se hace, es comentar asuntos internos cuando tú vas en una gira que podrías considerarla relativamente exitosa, empiezas a hablar de los temas nacionales, con lo cual le restas obviamente importancia a tu visita a Argentina. Bueno, todo ese tipo de cosas son las que el gobierno tiene que estar evaluando y ver de qué manera las enfrenta. A ver, ¿y qué tanto hay, Alberto Mayol, en la dificultad de tener un Ministerio del Interior más potente, llamémoslo así? ¿Qué tanto hay en eso la tara cultural, histórica, civilizatoria de este grupo de gente que siempre ha estado cuestionando el uso de la fuerza de quienes ahora ellos mandan? Bueno, a ver, lo que pasa es que la fuerza es un recurso. El diálogo es un recurso bajo determinadas condiciones. Es decir, por eso la claridad en la discusión del diálogo es fundamental. Si uno va a ir a tener la premisa del diálogo como un diálogo abierto, evidentemente no va a funcionar porque tú eres ministro del Estado chileno y el Estado chileno no va a reconocer jamás que hay ciertas cosas que puedan estar dentro de la conversación. Y lo dijo el presidente Boric, lo dejó en claro en Argentina justamente, diciendo no está en juego una posibilidad de secesión, división, independencia de territorio de los pueblos originarios y del mundo mapuche. Eso no está en juego. Eso, uno plantea el diálogo abierto, casi sin condiciones, genera en medio de una situación en la cual la mayor parte de la población ve aparecer en la convención algo que desconoce y que considera más bien ajeno, como el concepto de plurinacionalidad, con la idea de territorios autónomos,
que se subentiende que eso significa que puedan darse propias reglas, la suma que se hacía en términos de imagen política era una suma que no era irracional por parte de la población. Y era un mensaje que seguramente el gobierno no quería dar y estaba dando. Entonces, era necesario aclarar aquello. Y esa aclaración no vino del Ministerio del Interior, vino desde el presidente de la República. Es decir, el diseño del ministerio no fue capaz de dejar en claro que había un punto donde no se pasaba esa línea, y eso tenía que ser así. Yo creo que efectivamente la incapacidad de relacionarse con el tema de la violencia de Estado, la necesidad de plantear las cosas de una manera diferente, pero además al mismo tiempo ir a jugar que cuando las cosas se empiezan a complicar, de que uno da el espaldarazo, cuando evidentemente es que no quiere dar un espaldarazo a Carabineros tal como está, y termina haciéndolo. Entonces al final no da ninguno de los mensajes, no dicen ni Carabineros, los carabineros en la lógica que han estado operando estaba equivocado, ni está diciendo que están en lo correcto, sino que está diciendo ambas cosas al mismo tiempo, y eso no tiene sentido. Para la política, construir sentido es su primer requisito. Si no, se te va a hacer imposible. A eso uno muchas veces le atribuye un sentido comunicacional, pero no es comunicacional solamente, es un problema político. ¿Qué tanto creen ustedes que puede existir la apreciación del sesgo de género? Es decir, de que se diga, mira, sabes que se necesita, como no siempre nosotros lo hemos establecido, en ese sentido, Chile es súper machista a la hora de, por ejemplo, estar en posiciones de fuerza. Posiciones de fuerza no estoy hablando necesariamente bélica o capacidad de seguridad pública, sino que en posiciones de comando, de orden, de mando. Y eso, claro, no te lo van a decir hoy día nadie en términos directos, abiertamente por una radio o por una televisión, pero te lo comentan en la reunión y te lo dicen, no, o sea, aquí lo que se necesita es un gallo que tenga carácter, llámalo así. Y eso siempre se lo atribuyen a los hombres más que a las mujeres. Bueno, ese es un tema complicado, como tú dijiste, nadie se va a atrever a decirlo públicamente. Puede haber una cuestión cultural, pero ojo, yo creo que acá no estamos hablando solo de la ministra Sichel, estamos hablando también de un equipo, y ese equipo también está compuesto con hombres, y sabemos además que hay mujeres sumamente empoderadas. Ahí se cumplen, para decirlo en breve, 40 años de la invasión a Malvinas, y acuérdate de la decisión de Margaret Thatcher. Es decir, no lo pondría en esa línea. Yo creo que efectivamente acá hay un tema cultural que tiene que ver más que nada con un sector político que tenía una lectura respecto a cómo enfrentar las cosas desde la oposición, que además era muy abierta y muy clara y muy tajante, y finalmente cuando está en el gobierno se da cuenta que tiene que utilizar la fuerza pública para determinadas cosas, que si quiere imponer esa línea de Íñigo Errejón que tanto ha repetido el presidente Boric, en el sentido de que la gente hoy día quiere que le arreglen las cosas inmediatamente. Esto de la revolución hoy día es sacar la basura todos los días, ¿no? Empieza por ahí. Bueno, ese tipo de cosas son las que hacen que hoy tengamos una serie de mensajes que van apuntando en esa dirección. Sí. El tema es cómo pasas de la retórica, ¿no? De la retórica del cambio, que lo tiene el gobierno, que tiene ya un diagnóstico respecto a ciertas cosas, a la acción concreta sin desafectar a tus seguidores, al voto. Y además en un gobierno, y este es el tema, es decir, y lo repito, que obtuvo en primera vuelta el 25% de los votos, y que su grupo de apoyo es tremendamente cuestionador respecto a aquellas políticas que tienen que ver de cómo enfrentar la seguridad, cómo enfrentar la migración, cómo enfrentar el tema de la Araucanía. Entonces, ahí es la disyuntiva que tiene el gobierno, y es por eso que el liderazgo del presidente Boric es tan importante, pero es un liderazgo además que tiene que ser escuchado en sus bases, en su sector, en el núcleo duro. Hoy las encuestas hablan por primera vez de que el gobierno o los ministros están mejor evaluados que el presidente. Bueno, eso es algo que tiene que empezar a preocupar efectivamente a la moneda, porque lo que peor le puede pasar es una caída del presidente, de una aprobación de bajo el 30%, porque eso pone en juego
en vilo y en alerta todo el sistema que planteó en su programa. Hoy cuando tú llegas con tan poca aprobación, con tantos pocos votos propios, como fue lo que ocurrió Boric en la primera vuelta, lo que tienes que hacer es un liderazgo presidencial importante. Bueno, ese es el gran desafío. Luego, no importa el género, finalmente, si tenemos un liderazgo potente desde la moneda, que caiga sus ministros y que efectivamente en interior se empiecen a hacer bien las cosas, bueno, no importa si son faldas, pantalones, minifaldas o falda larga. ¿Qué es lo que tú te gustaría o creerías que se necesita ver, Alberto, para entender que se tomó el toro por las astas? A ver, primero, dos cosas. Una que tiene que ver con esto que tú planteaste y que creo que el ejemplo de Margaret Thatcher nos sirve para ponerla en una especie de eje. O sea, si tenemos a Margaret Thatcher como un ejemplo de liderazgo femenino y al otro lado a Michelle Bachelet, la Isquia Siches que conocimos el año pasado y los años anteriores, es una Isquia Siches que de hecho le ganó a Piñera, a Mañalich, a París, a liderazgos masculinos, algunos de ellos muy, muy masculinos, ¿ya? Y le ganó incluso en su terreno. O sea, era un liderazgo que se parecía más a un estilo Margaret Thatcher que a un estilo Bachelet. Y sin embargo, desde que ella asumió en el Ministerio del Interior, entra con un estilo mucho más moralizante y más estilo Bachelet. Creo que ella, ese estilo moralizante, era un sustrato que estaba antes, pero había acción política intensa detrás, y eso lo ha dejado de lado. Le tiene miedo a los elementos disruptivos en su cargo, y ella ese es su perfil político, eso es lo que a ella la hizo crecer. Eso por un lado. Y por otro lado, el Ministerio del Interior tiene los tres, cuatro problemas más importantes para los chilenos hoy día, de acuerdo a las encuestas, y además los que están más difíciles. Y que además ninguno de esos temas, delincuencia, narcotráfico, migración, la Araucanía, ninguno de esos temas son temas fuertes de la coalición. Son temas donde la coalición más o menos trastabilla, no le acomoda, en ningún caso ganaría una elección si esos temas fuesen los más importantes para el país de manera constante y permanente. O sea, es un área de debilidad. ¿Qué significa eso? Significa que tienes que tener un diseño político-técnico, o sea, de especialistas, pero también político, muy, muy grande, con una gran capacidad de absorber parte del centro político y parte incluso, ojalá, de la oposición en ese diálogo, de darle espacio a ese mundo para poder solidificar y ganar tiempo en poder ir haciendo cosas. O sea, hay un diseño que hacer entendiendo que estás en una zona de debilidad que requiere medidas urgentes, eficaces, caras, difíciles, y que no están en la mano. Entonces, y obviamente estás trabajando en muchos aspectos con sectores que son refractarios a ti, como las instituciones policiales, que naturalmente tienen una reticencia contigo porque es obvio, o sea, es natural que las críticas que se han hecho desde el sector hacia Carabineros hacen que sean refractarios, que se esperaba. Entonces, en ese contexto hace falta un diseño mucho más claro, mucho más contundente, mucho mejor pensado, y hace falta que Isquia Siches vuelva a ser la que era. Ok, te vuelvo a hacer la pregunta en términos prácticos. A ver, ¿qué necesitas ver en términos absolutamente, yo te diría, prácticos, para que tú cambiaras la apreciación y digas, sabes que se está entendiendo de lo que se trata y lo que hay que hacer? No, mira, yo creo que, a ver, lo primero, por ejemplo, es, si tú sabes que tienes que que tú hablaste de refundar Carabineros, o al menos de reformarlo de manera importante, tienes que partir el proceso. No puedes dejarlo pendiente y por mientras abrazar a los que están, porque tú le estás dando un mensaje que es incoherente a toda la población y a Carabineros también. O sea, tienes que decir, mira, aquí vamos a intervenir, o sea, vamos a intervenir y vamos a hacer cosas y vamos a... Y por mientras trabajar muy fuertemente en generar condiciones de acceso a información relevantes para el gobierno, que yo creo que ninguno de los gobiernos anteriores las ha tenido adecuadamente, para poder afrontar los desafíos que tienen en términos de narcotráfico, que son los temas más complejos, los temas de mayor dificultad. En términos políticos, efectivamente requieres ya tomar la decisión de con quiénes vas a conversar y con quiénes no vas a conversar en la Araucanía, que esos interlocutores sientan ese respaldo con claridad y no se vayan a
no vayan a ceder y a ablandarse en el proceso. O sea, necesitas construir los pilares del asunto. A eso prefiero con el diseño, sí. El diseño político y el diseño además de tener detrás un bagaje de conocimiento experto para cada una de esas temáticas de manera importante. Yo creo que eso es algo que es decisivo. Las medidas que se vayan a tomar son medidas que tienen que ver justamente, o sea, por ejemplo, para mí es fundamental el área de inteligencia del Ministerio del Interior. Eso requiere ver qué pasa con el área de inteligencia de Carabineros y ver qué pasa con el área de inteligencia de la moneda. Tema, entre comillas, prohibido para el mundo de la izquierda. Pero es obvio, o sea, es que una cosa es elemental. Si tú no tienes información propia, sencillamente vas a estar con ceguera total en un ministerio donde mirar no es fácil. ¿Pancho? Sí, yo creo que todo ese diseño es lo que generalmente tú empiezas a construir cuando tienes los nombres claros previo a asumir la presidencia. Y acá se perdió mucho tiempo en el armado de la coalición o estas dos coaliciones de gobierno. Entonces, cuando asume este Ministerio de Interior con estas características, tiene una estrategia muy débil, muy armada a la brevedad, en el corto plazo. Y generalmente tú la puedes aplicar si tienes ese problema cuando tienes una luna de miel. Y la luna de miel acá no existe. Entonces, ahora la decisión es cómo enfrentas esto a futuro. El asunto es que si es que estás reaccionando permanentemente, nunca vas a tener tiempo para tomar el toro por las astas y cambiar esos puntos y enfrentarlo de la manera que dice Alberto. Entonces es cuando generalmente la única manera, y si esto se sigue ahondando, va a ser el cambio de nombres a futuro, y hacerlo en los primeros 3 meses es catastrófico para un gobierno, es muy malo, pero también no hacerlo puede ser un desastre. A lo que voy es que ahora todo lo que plantea Alberto sí es cierto, pero ¿cómo arreglas una agencia de inteligencia que no ha cumplido nunca el rol? ¿Cómo trabajas? ¿Con quién trabajas? ¿Cuál es la estrategia que pones? Empiezan a aparecer figuras que estaban vinculadas al mundo mapuche, que tenían mucho poder en su momento, que luego lo perdieron, y pareciera que por ahí hay un intento de reflotar ciertos líderes que enfrenten a los que están en otras actitudes, de manera de dividirlo y poner puntos de negociación y empezar a trabajar por ahí. Bueno, pero todo ese armado pareciera ser que todavía es muy débil, se te puede caer en cualquier momento. Entonces, lo peor que le puede pasar es que no seas capaz de diseñar esto, que no tengas este discurso frente a Carabineros, frente a la Araucanía, frente a la delincuencia pública, y además lo lleves adelante con acciones concretas, porque eso finalmente te lleva a una sola cosa, que tienes que cambiar nombres, y eso yo creo que el presidente no lo tiene contemplado. Sí, ahora ustedes dos han dado como ejemplo a Margaret Thatcher, aprovechando que estamos cumpliendo 40 años desde que la Argentina de Galtieri, una junta militar en dictadura, se apoderó de las Islas Malvinas. Pero hay que entender también que ahí hay una situación que aquí no está, que básicamente Margaret Thatcher reacciona a un acto de Argentina. Y justamente lo que ustedes están planteando es que no hay que, en este caso particular, es que no hay que reaccionar, hay que generar situaciones proactivas antes de que eventualmente pase alguna situación mayúscula en la Araucanía que haga, pero evidente que hay que entrar de alguna manera. Esas son las cosas proactivas, son las que me encantaría conversar sobre, a ver, cuáles debieran ser. Ojo, Fernando, quiero aclarar, yo nombré a Margaret Thatcher como un estilo de liderazgo extremo, autoritario en muchos aspectos, que es alabado por algunos sectores. Estuve y viví la guerra de las Malvinas en Argentina. De acuerdo. Y las características de eso, yo lo puse como un liderazgo. No espero en ningún caso que nuestra ministra del Interior se convierta en ese estilo, y que además decida mandar a la flota completa con los Sea y todo eso a hundir el Belgrano fuera de la zona de exclusión. No, pero estoy de acuerdo, por eso que hago mención a que ella reaccionó de acuerdo a lo que fue, entiendo, la situación que provocó Argentina. Si es que acá de pronto
un país extranjero, qué sé yo, voy a poner como ejemplo, en medio de las discusiones de Silala, alguien llega y se toma el río y pone tropas ahí, qué sé yo, para evitar el paso de chilenos a ese lugar, bueno, en una de esas la reacción va a ser relativamente evidente, pero cuando no se produce algo tan manifiesto como un acto bélico completo, lo que se necesita encontrar son pasos que tengan esta elocuencia rotunda de la que habla Alberto Mayol en términos políticos, pero que todavía no se encuentran. Sí, lo que pasa, Fernando, es que, hay muchas formas de hacerlo. Voy a poner un ejemplo, no es la única forma, pero una forma de hacerlo es un camino estrictamente político. Por ejemplo, una comisión resolutiva, no una comisión consultiva, una comisión resolutiva, o sea, una comisión con diente, donde estén miembros del mundo político de los distintos sectores, todos sectores que tú más o menos entiendas que pueden ponerse de acuerdo, no algo disruptivo. Lo selecciona, entre comillas, el presidente Piñera lo hizo, invitó a Gabriel Boric, recordemos, a una comisión al respecto de infancia. Entonces, tú haces un comité, pero le das un poder para poder establecer un conjunto de resoluciones que puede vetar el presidente, pero que están allí, están surgiendo allí, y que tienen algún nivel de respaldo, que tienen un respaldo un poco más transversal y que permiten entonces llegar a mínimos acuerdos respecto a qué es lo que va a ser el Estado chileno como Estado, y cuál va a ser la forma de conducir el proceso de diálogo y cuáles van a ser los caminos a los que se está disponible. Creo que ese avance con la posibilidad de establecer crecientemente interlocutores válidos, que tú sepas que estás hablando con las personas, que fue un problema que tuvo la Concertación al principio, en los años 90, de pronto iban descubriendo que los interlocutores que tenían no eran válidos en la zona, y tuvieron muchos problemas luego de haber tomado medidas, luego de haber entregado tierra, de que sencillamente estaban trabajando con personas que no les servían para generar en la zona una validación de las medidas. Entonces, hay un trabajo que hacer de construcción. Esto, evidentemente, no hay una medida mágica que en 5 minutos lo resuelva, pero tiene que haber un proceso que tenga algún nivel de legitimidad para que esto funcione. Ahora, Pancho, acuérdate, Alberto, que Juan Domingo Perón decía que cuando no quiere resolver un problema, forma una comisión. Y eso, en el fondo, en la situación en que estamos, cuando tú excluye o tienes que excluir a un sector, por minoritario que sea, que está aplicando técnicas que son resistidas por la población, lo que ocurrió en Contulmo, lo que ocurrió en distintos lugares esta semana, la comisión actúa a un tiempo largo que se te puede caer con una acción violenta en 48 horas. Es decir, creo que efectivamente hay un problema, hay que dimensionar ese problema en la realidad. ¿Cómo se enfrenta y cómo lo enfrentan esas dos patas? Yo creo que una cosa es el diálogo, otra cosa es la seguridad. La gente de la zona que está siendo afectada debe sentirse representada y ser parte del gobierno. Creo que este llamado que hizo ayer el presidente a la convención de representarlos a todos, de hacer la casa de todos famosa, bueno, también tiene que ver con la Araucanía. Eso creo que sería importante, con eso vas aislando. Y creo que la irrupción de algunas personas que representan a otros sectores de la comunidad del pueblo mapuche, que sean considerados, que se los tome en cuenta, que vaya llegando efectivamente, más que con discurso, con acción concreta a la zona, efectivamente va a ir bajando y aislando a los que están por otra línea y que no les importa una comisión, ni el diálogo, ni nada, solamente ciertos intereses muy, muy propios de sus grupos y que están vinculados a distintas cosas, digamos. Bueno, veamos cómo sigue o continúa esta situación y conversamos la próxima semana. Que te vaya muy bien, Pancho. Gracias, Alberto. Chao, chao. Suerte hoy, Fernando, con la Católica. Bien. Un abrazo, Alberto. Chao, chao. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave me escucha.